Y seguimos hablando de temas relacionados con el medio ambiente. No sé si saben que el próximo viernes 22 de marzo, gracias Gonzalo Recibo, director general de Pictet Asset Management para Iberia y Latinoamérica. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua y no sé, mucha gente se ha planteado la posibilidad de invertir en agua, que se puede invertir en agua, ya nos contará Gonzalo cómo, un mercado que mueve más de 600.000 millones al año, ¿no, Gonzalo? Sí, es casi igual de grande que la industria farmacéutica, pero quizá a lo mejor es la industria muy desconocida para el inversor, ¿no? Algo hacemos mal, entonces. Bueno, aquí estamos para ir contando buenas ideas a los inversores, ¿no? Un mercado, además, un sector que crece. Bueno, crece. Llevamos, antes te comentaba, ¿no?, que nosotros llevamos casi el fondo, la estrategia, que nosotros fuimos pioneros en el mercado, Pictet, lleva casi 20 años. Lo lanzamos en el año 2000. Es una estrategia, es una industria que está creciendo en torno al 6-7%. Y es una industria, bueno, pues muy sólida, es una industria que da pocos sustos. Y bueno, para dar un dato, como tenemos, antes hablaba el anterior comentarista respecto lo importante es que tener track record, ¿no? Pues yo creo que hay muy pocos fondos que tengan casi 20 años de track record. Y la rentabilidad neta para el inversor de invertir en agua, que por supuesto cumple todos los criterios de ASG, que se llama de ISR, ¿no?, de inversión socialmente responsable, pues estamos hablando casi un 8% neto, últimos 20 años. ¿Quién lo ha visto y quién lo verá, no? ¿Cómo se llama el fondo, Gonzalo? El fondo se llama Pictet Agua, Pictet Water, y la verdad es que es un fondo con un tamaño por encima o casi cercano a 5.000 millones de euros. Yo creo que es el fondo más grande que hay en el sector. Pero bueno, esto no deja de ser un fondo temático. Al final, yo creo que lo que hay que decirle y explicarle al inversor es que esta industria del agua, que es la gran desconocida, y digo de gran desconocida porque al final, si vemos todas las infraestructuras del agua que están relacionadas con el agua, no se ven. Claro. Por eso, a nivel político se vende muy poco, porque son todos alcantarillados, todo el tema de suministro, todo el tema de abastecimiento. Pero quizá un dato yo creo importante para que el inversor sitúe al fondo de Pictet Water en todas las distintas alternativas que hay a invertir en la industria del agua, es que nuestro fondo es el único que tiene un 50% del fondo son concesiones. Todo lo que son concesiones son empresas privadas que se dedican a abastecimiento, tratamiento de aguas, tratamiento de residuos, controles de contaminación. Y luego el otro 50% lo que nosotros llamamos tecnologías relacionadas con el agua. Es decir, todo lo que son empresas que están permanentemente dando soluciones, tanto a nivel tecnológico para el tema de filtraciones, para el tema de calidades del agua, para el tema de medición de consumo del agua. Es decir, no olvidemos que el agua, quizá para que el inversor se le quede en la retina, el agua es lo que todos denominamos el oro azul. El oro negro es el petróleo. Bueno, pues hemos hecho nosotros un estudio en los últimos 20 años y el precio del agua ha subido más que el precio del petróleo en los últimos 20 años, pero me parece que con un 20% de la volatilidad del precio del petróleo. Claro. Ahora vamos con algún detalle sobre el agua, sobre el precio, sobre la volatilidad. Hablabas del oro azul. A diferencia del oro, no podemos invertir en agua en sí misma, ¿no?, sino que hay que hacerlo a través de empresas que tengan relación con el agua, ¿no? Es una de las diferencias, creo, explícame, Gonzalo, y que lo sepan también los oyentes, ya que dices que comentamos y estamos de acuerdo en que esto del agua es un poco uno de los grandes desconocidos para la gente. Hagamos un poco de pedagogía, ¿no?, a la hora de invertir. Es una de las diferencias. Tú puedes coger e invertir en materias primas, en oro, por ejemplo, de diversas maneras. ¿En agua cómo se invierte? Agua no es una materia prima, no se compra el agua como tal, no es una materia prima. El agua es una industria de servicios. Al final, lo que estamos hablando es tener el agua con la calidad que uno requiere, en el sitio donde uno requiere y en el momento que uno requiere. Es decir, que es una industria de servicios. Y luego, pues datos yo creo que curiosos. Datos, por ejemplo, el 70% del agua que se consume en el mundo lo consume la agricultura. Con lo cual tenemos un reto importantísimo de ser mucho más eficientes a nivel de agricultura. El 20% es industria y solo el 10% somos nosotros, somos las personas, lo que llaman las municipalidades, es decir, todo lo que es el suministro de agua potable. Pero no es menos cierto que en el agua en el mundo, el agua, solo el 3% del agua disponible es potable. Eso es. Y de ese 3%, solo el 75% ya está contaminada. Es un reto tremendo, ¿no? O sea, que hay que incidir la importancia no solamente de la cantidad de agua, que también es importante, sino de la calidad de ese agua, de la que por luego supuesto podamos utilizar nosotros. Y luego tenemos un reto a nivel planeta, y es que más de 2.500 millones de personas no tienen acceso a agua potable. 2.500 millones, es una barbaridad. Por eso dentro de los objetivos de la ONU, objetivos de sostenibilidad a futuro, está el que haya en el 2050 se reduzca drásticamente y que casi todo el mundo, la población, tenga acceso a agua potable y agua en buenas condiciones sanitarias. Recordemos que el agua en malas condiciones es el mayor
la mayor fuente de enfermedades y de mortandad en niños. Es decir, que tenemos aquí un reto importante. Invertir en agua es invertir de forma responsable, invertir en un, o como decíamos, en oro azul, en un tema que es fundamental para el desarrollo económico, es fundamental para la dignidad y para las propias personas, para el tema del desarrollo demográfico. Es decir, que yo creo que invertir en agua... Para la supervivencia. No, y sobre todo porque yo creo que alinea muy bien los intereses de inversores, que quieren ser responsables en sus inversiones, y alinea muy bien los intereses de aquellos inversores que quieren tener una rentabilidad razonable con un riesgo razonable, ¿no? Entonces yo creo que invertir en agua debería de ser, y eso llevamos 20 años hablando de esto, debería ser una parte básica de la renta variable global que tenga cualquier inversor. Parte básica en el sentido de que se tendría que estar siempre presente, ¿no? Cosa que no es el caso, ¿no? Porque es una inversión más o menos segura. Es segura y, bueno, pues tiene volatilidad. Es decir, la volatilidad de los últimos 20 años no llega al 13%. La del mercado global está en torno al 15-16%. Es un poco menos volátil, pero no deja de ser renta variable global y, por tanto, es de riesgo, una inversión de riesgo. Pero es menos volátil en nuestro caso en la estrategia que maneja Pictet porque 50% son concesiones. Las concesiones al final ya sabemos lo que son las concesiones como, por ejemplo, Akbar en España, Veolia, es decir, empresas que se dedican a hacer todo lo que son servicios de suministro de agua, de calidad de agua, de almacenamiento, de abastecimiento, de tratamiento de residuos. Es decir, hay mucha tecnología, mucha inversión. Y luego hay otro dato muy importante que tiene que saber el inversor y es que en los próximos 20 años se espera 1 trillón de inversiones anual de dólares, que es como 1 billón español, esto en infraestructuras necesario para mantener las infraestructuras que tenemos en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es una industria muy interesante que yo le animaría al inversor a que le dedicara un ratito a conocer un poco más, ¿no? Gonzalo, hablabas de esa volatilidad, de si es una inversión segura. Quería preguntarte, para terminar, por esa correlación que tiene esa inversión relacionada con el agua cuando vienen mal dadas o muy bien dadas, pero sobre todo cuando vienen mal dadas, que nos preocupa mucho en los mercados, cuando hay movimientos importantes, que ese sentimiento de mercado que se llama. Por ejemplo, a la hora de invertir en agua, ¿le van a afectar factores como puede ser mañana el tema de la Reserva Federal, el tema del Brexit, si pasa algo muy, muy grave? Visto desde fuera y desde el desconocimiento, Gonzalo, parece que lo del agua vive un poco más tranquilo, no anda pendiente de esos vaivenes, ¿no? Hombre, anda un poco más tranquilo, pero el inversor tiene que saber que es, como decía anteriormente, es un fondo o una estrategia de renta variable global con una volatilidad del 13%, con lo cual, para hacerlo muy sencillo, si el mercado baja un 10, pues en vez de bajar esto un 10, a lo mejor baja un 8, pero no baja un 1, ¿de acuerdo? Es decir, que tiene una correlación alta, más presente como 0,9, 0, es decir, tiene una correlación alta con el mercado, pero lo que sí ha demostrado esta industria del agua es que es una industria que, como decía anteriormente, crece al 6%. Y al final, ese 6% de crecimiento subyacente, estructural, que da igual lo que pasa en los mercados, da igual lo que pasa en el ciclo económico, con una inversión de 3 a 5 años se demuestra que no solamente que lo hace mejor que el mercado, sino que la rentabilidad que estábamos comentando anteriormente, que si no me equivoco, me parece que neto al inversor, últimos 20 años, últimos 19, 7, 78% neto. Y el mercado global ha dado como un 3 y pico. Es decir, que al final, en el largo plazo, siempre se gana. O sea, que la rentabilidad es mayor que en el mercado global y la rentabilidad es mayor incluso que lo que crece anualmente este sector, ¿no? Es un poco más porque tiene ese componente de algo de tecnología que tiene mayor crecimiento de ese 6% que comentaba anteriormente, pero yo creo que al final es una inversión en renta variable global, siempre hablando de renta variable, que es una inversión de riesgo, pero más tranquila y hay que dejarse llevar con el medio y largo plazo. Aquí si el inversor claramente tiene un horizonte temporal de 3 a 5 años, yo creo que es una idea interesante para su cartera, ¿no? Pictet Water, ¿no? Pictet Water. Pues que lo conozca mucha gente y que apueste por ello y que invierta y que vayamos conociendo más y trayendo aquí este espacio, que me gusta mucho cuando conocemos cosas nuevas y aprendemos con vosotros. Gonzalo Recifo, Pictet, que vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias. Pictet Asset Management, que no me regañen. Bueno, es que íbamos cambiando de nombres, ¿no? Que no me riñan. Gracias, Gonzalo. Hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima.